Yo les leo la consigna, si lo tienen ahí, era para el siguiente circuito, calcular la corriente de la resistencia de carga para una entrada senoidal de 240 volts, tener en cuenta la segunda aproximación, y para una frecuencia de 50 Hz, ¿cuál será la frecuencia de salida? En principio, ¿qué rectificador es? Nosotros habíamos visto rectificador de onda completa, rectificador de media onda, con puente de onda completa con puente de diodos, de onda completa con dos diodos. ¿Qué es? La idea es que ustedes también puedan reconocerlo a simple vista, digamos. ¿Qué circuito tenemos acá? Un rectificador de onda completa. ¿Se acuerdan? O sea, este es el puente de diodos. Cuando teníamos 4 diodos conectados de esa forma, era un puente de diodos. Que el puente de diodos lo que hacía era rectificar la onda completa. ¿Qué significaba rectificar la onda completa? ¿Por qué hablamos de eso? Era dar la corriente de salida adecuada. Como rectificar la onda. ¿Qué es rectificar la onda? ¿De qué onda estoy hablando? Porque el voltaje cuando entra al circuito tiene ondas positivas y negativas y Exacto. los aparatos electrónicos usan solamente una onda lineal. Exacto. Nosotros con esto estamos construyendo básicamente una fuente de tensión continua. Que si nosotros vemos, digamos, alejándonos la salida que tendríamos acá, sería una onda pancitas así, ¿no? Tuki, 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 no importa la prolijidad, lo que importa es entender. O sea, a mí, yo les hice graficar todo, quizás medio para hincharles un poco, pero para que lo tengan en cuenta. Igual no había mucho que graficar tampoco en el anterior TP, pero para que sepan bien esto de cómo funciona, porque es lo que más importa, básicamente, cómo funciona cada uno de estos circuitos. Este es un rectificador de onda completa. ¿Por qué? Porque fíjense que la salida que vamos a tener como pancitas, como montañitas, que ¿qué significa? Que todas o sea, en la entrada tenemos, como había dicho el compañero, una onda senoidal que lo que hace es oscilar entre positivos y negativos. Tenemos valores positivos y valores negativos en la entrada. Y en la salida, lo que estamos haciendo con este puente de diodos es que todas estas pancitas así, picos positivos y negativos, todos se convierten a positivos. Todos aparecen como positivos. Este que teníamos negativo lo rectifica, como que lo da vuelta, lo invierte y en vez de ser negativo es positivo. Entonces tenemos todos estos picos positivos, que no es continua todavía, porque continua sería un valor de tensión constante. Acá el valor varía. Aunque igual, si vamos a la realidad, nunca el valor de tensión es constante y sin ninguna mínima variación. Siempre hay una mínima variación, pero bueno. ¿Por qué? Porque las fuentes justamente se construyen a partir de estos aparatos, que no es que mágicamente a la salida te pusieron una línea continua y te hicieron un voltaje continuo de, no sé, 20 volts. No, trabajan la señal de entrada y la van moldeando para llegar tratar de llegar a lo más parecido a una tensión continua en la salida, ¿no? Eso se entiende. Entonces, siempre que tengan ese puente de diodos, ya saben que el rectificador es de onda completa. ¿Se entiende eso, no? Porque es de onda completa. O sea que vamos a tener Sí, profe. todas montanitas, todos los semiciclos de la entrada. ¿Se acuerdan de esto de semiciclo? Semiciclo positivo, negativo, se rectifican y todos quedan como positivos. Y bueno, eso es como la explicación teórica de qué hace este circuito. Después acá este ejercicio la idea era hacer más esto práctica, ¿no? De cálculos. Lo que les pedía calcular la corriente en la carga, que la carga sería la resistencia que tenemos, ¿no? ¿Y cómo hacemos para calcular la corriente en la carga? ¿Qué es lo primero que tenemos en el circuito? Yo primero saqué B2, Exacto. Primero tenemos un transformador. Entonces, ese sí, transformador, que por la teoría de cómo funciona no lo vamos a ver, pero bueno, tenemos un bobinado en la entrada, otro en la salida. El funcionamiento a través de los campos magnéticos del transformador hace que se transforme ese voltaje. Acá es un transformador reductivo, o sea,
reduce el valor de la salida, en la salida. Y utilizamos esa formulita que decíamos B1 sobre B2, ¿no? Es igual al 8 en este caso sobre 1. O a 8, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces poníamos voltaje 1, Sí. hacíamos el despeje, nos queda 8, pasamos el... perdonen la desprolijidad, pasamos el B2 multiplicando. 8 por B2, porque como está dividiendo pasa multiplicando, y ahora tenemos que pasar el 8 dividiendo en al voltaje de entrada, ¿no? 8 voltaje de entrada o voltaje 1 dividido 8 es igual al voltaje 2. O sea, 240 dividido 8. ¿Cuánto es 240 dividido 8? 30. Ahí. Nos da entonces, lo vamos a poner 240 sobre 8. Acá tenemos el voltaje 2. Es igual a 240 sobre 8, que es igual a 30. Bueno, esto es voltaje, 30 volts. Ahí ya tendríamos el voltaje que fíjense que está marcado acá, que hay entre los puntos, entre estos dos puntos, ¿no? El voltaje 2 que hay entre los dos extremos de la salida sería del transformador. Ahora, ¿qué nos faltaría calcular para saber cuál es la tensión que tenemos en la resistencia? Hay que restarle los 2 diodos. Yo le resté 2 diodos. Exacto. O sea, en este habíamos visto cuando explicamos que están esos videos subidos, qué pasaba, cuáles eran los 2 diodos que funcionaban en un semiciclo y cuáles eran los 2 diodos que funcionaban, perdón, en el otro semiciclo. Esto igual para acordarse siempre funcionan los diodos que están opuestos, digamos, ¿no? Este diodo junto con este diodo funciona en un semiciclo y este diodo junto con el otro funciona en otro semiciclo. Lo que importa de acá es que hay 2 diodos funcionando en cada semiciclo, entonces ahí hay que ver cuánto le vamos a restar. Si estamos hablando, incluso en el ejercicio dice, tenemos en cuenta la segunda aproximación. Segunda aproximación era que incluíamos... Claro, incluíamos la caída de tensión de los diodos, o sea, le restábamos, dependiendo de la cantidad de diodos, 0,7 por cada diodo, en este caso porque son de silicio. Igual eso, bueno, saben que lo vimos en los otros TP, silicio germanio era 0,3, silicio 0,7, no importa, siempre se utiliza de silicio, 0,7 siempre es lo que restamos. Entonces, caída de tensión acá, de cuántos diodos vamos a tener. Si vamos a tener funcionando 2 diodos, vamos a tener que restarle esos 2 diodos para saber cuánto es el voltaje en RL. Entonces el voltaje en RL, o RL es la resistencia de carga, es igual a los 30 volts menos el voltaje en el diodo 1 y el voltaje en el diodo 2, o menos voltaje en el diodo menos voltaje en el diodo. Siempre que les pida, siempre el voltaje en el diodo no se calcula porque es un dato de qué tipo de diodo es. O sea, es un dato de fábrica, ¿no? Viene en las especificaciones del diodo cuánto va a ser la caída de tensión que ese diodo necesite para poder funcionar. Entonces, siempre los voltajes del diodo son datos. Por lo general, 0,7 en la práctica. Entonces, hacemos 30 volts menos 1,4. ¿Cuánto daba? 1,4. 28,6. 1,4 volts. Da 28. Siempre me sale mal, 8,6. 28,6 volts. Este es el voltaje en RL. ¿Qué más teníamos que calcular? Después nos pedía la corriente en la carga o en RL. La corriente, como la calculamos, ley de Ohm. Entonces, corriente en RL, que sería igual a la tensión en RL sobre la cantidad de resistencia que tenemos, o sea 28,6 sobre 470 ohms. ¿Cuánto da esto? Perdonen la desprolijidad.
470 ohms. 28,6 volt dividido 470. ¿Me dicen o lo tengo que hacer yo? Lo hago yo. Pasa palabra. 0,060. ¿Cómo ponen ustedes en la calculadora? Ponen 28,6, en este caso, dividido 470. Ujú. Bien, siempre hay que tener en cuenta la cuestión de la unidad que tiene cada dato, ¿no? En el caso de que la unidad sea kilo ohms, por ejemplo, no me deja dibujar ahí, no importa. En el caso de que sea kilo ohms, por ejemplo, tenemos que ponerle el valor de esa unidad. Kilo ohms significa que estamos multiplicando por 1000 a la resistencia, ¿no? Entonces, en vez de poner 470, ponemos 470.000, ¿no? Le agregamos los 3 ceros que corresponden. Eso es importante a la hora de calcular, de pasar a la calculadora. O le ponemos exponente a la 3 al También kilo. se puede poner el exponente a la 3, exacto. Lo que es importante es indicar la unidad que corresponde. Perdonen que tengo acá un problema, no sé si me están dando mal, pero no me deja dibujar abajo. Esos son amperes, bueno, no importa, 0,6 amperes. No, perdón, 0,6 era o 0,06. 0,06. 0,06. ¿Se va entendiendo? Porque hay algunos están participando, pero por ahí el resto no. 0,06 es el resultado. Si yo lo quiero pasar a miliamperes, redondeando, acá el resultado que tengo en la calculadora me dice que son 0,608 amperes, por ejemplo. Entonces yo si lo quiero pasar a miliamperes, lo que tengo que hacer es correr la coma 3 espacios hacia la derecha, por ejemplo. Entonces si yo quiero decir cuántos miliamperes tengo acá, el resultado me quedaría 60,8 miliamperes, ¿verdad? Por ejemplo, digo eso para ir viendo los cálculos de pasaje de unidades. ¿Van siguiendo? El resto que no responde. Bueno, después, bueno, la otra parte es sencilla, la parte B. Esto es más un dato que yo les había dado, pero ¿qué es la frecuencia? Para esto hay que saber qué es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? A ver si alguien lo puede explicar. ¿Qué frecuencia teníamos acá? 50, ¿no? 50 Hz. ¿Qué dice la frecuencia? Es una unidad sencilla que parece... O sea, parece rara porque nos hablan de Hertz, por ahí no sabemos de dónde viene, pero ¿qué indica 50 Hz? ¿Es la cantidad de ciclos que hay en el voltaje? Falta un dato ahí, cantidad de ciclos. ¿Cada cuánto? ¿Por segundo? En una cantidad de tiempo. Cada segundo. Por segundo, bien. Tomá, aprobado. Entonces, ¿esto qué significa? 50 Hz significa que la onda que estaba entrando, que era una onda senoidal, esta, el ciclo que es cuando se vuelve a repetir la onda. O sea, si estamos en una onda senoidal, el ciclo sería cuando volvemos a tener lo mismo. O sea, volvemos a hacer el semiciclo positivo, semiciclo negativo, vuelve al semiciclo positivo. Cuando ya terminó de hacer el semiciclo negativo, ahí termina el ciclo. Entonces tendríamos un ciclo, digamos acá encerrándolo, ¿no? Ese es el ciclo. Entonces la idea del ciclo es o sea, cuando la forma de onda se vuelve a repetir. Se termina de hacer la forma de onda y se vuelve a repetir, eso ya pasó un ciclo. Entonces hay que ver ahí la frecuencia en la salida si va a cambiar o no. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá lo que estoy diciendo es que cada un segundo aparecen 50 de estos. 50 de esas formas de onda, 50 ondas senoidales, ¿no? Cada un segundo. Y a la salida, yo la onda que tengo no es la misma onda que tengo en la entrada, sino que es esta montañita y se vuelve a repetir. Se repite acá, se repite acá, se repite acá. Este anteriormente, que tengo acá, era el negativo, el semiciclo negativo de la entrada. Y este era el positivo. Entonces fíjense que estas dos montañitas anteriormente ocupaban todo un ciclo de la onda, ¿verdad?
estas dos montañitas eran un ciclo de la onda. ¿Eso se entiende? Porque una era el semiciclo positivo y la otra el semiciclo negativo, que ahora se rectificó. Sí, profe. Entonces ahora hay que ver, a la salida que tenemos, ¿cuál sería el ciclo de la salida? ¿Qué es lo que se repite? Lo que se repite es esa pancita, ese pico positivo, y se vuelve a hacer ese pico positivo y así. Entonces el ciclo ahora cambió, en vez de ser lo que nosotros tardábamos antes en hacer el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ahora el ciclo es solamente el pico positivo que se va repitiendo. Entonces fíjense como dentro de lo que anteriormente era un ciclo, ahora entran dos ciclos. O sea, entran dos repeticiones de esa pancita positiva. Esta y esta. Eso lo que nos dice es que siempre que tengamos un rectificador, esto pasa siempre con los rectificadores de onda completa. Siempre que tenemos un rectificador de onda completa, la salida, la frecuencia, ¿cuál va a ser? ¿La misma o la mitad o el doble? El doble, porque los ciclos se acortan y entran más en un segundo. Exacto. Antes teníamos 50 ciclos por segundo y ahora ahora el ciclo dura la mitad de lo que duraba antes, tenemos que multiplicar por 2, porque antes con 50 en un segundo hacíamos 50 ciclos. Ahora, como cada ciclo tardamos la mitad en hacerlo, podemos seguir y seguir y seguir y se siguen repitiendo en ese segundo. Y en vez de ser 50 tenemos 100 Hz en la salida. Esto pasa con todos los rectificadores de onda completa. Los de media onda no es así, porque fíjense que si vemos uno de media onda, ¿cómo era la salida? Tenemos el positivo, no pasaba nada, no había tensión, volvemos de vuelta al positivo, no había tensión, volvemos de vuelta al positivo. En los de onda de media onda, el ciclo sigue siendo del mismo tiempo, porque fíjense que esta parte que ocupa el semiciclo negativo de la entrada sigue siendo parte, digamos, de esa forma de onda. La forma de onda es un ciclo positivo, una determinada cantidad de tiempo en cero de voltaje, de vuelta un ciclo positivo y así. Entonces, eso en rectificadores de media onda no pasa. La frecuencia que tenemos en la entrada sigue siendo la misma en la salida. Ahora en los de onda completa sí se duplica la frecuencia porque tardamos menos, ¿no?, en hacer un ciclo. ¿Está bien eso? Sí, ¿Se entiende? sí, profe. Ese sería el primer punto. Sí, profe. Segundo punto. El segundo, que eran dos ejercicios que era lo mismo, nada más que tenemos diferentes rectificadores. El primero, ¿qué rectificador es? Si me esperan, que a ver si lo copio en Paint y lo paso por acá. El primero, ¿qué rectificador es del segundo ejercicio? Espere que ahí le digo, profe, lo estoy buscando. La idea es que ustedes se den cuenta por los componentes que tiene. Fíjense, yo tengo un diodo. Con ese diodo, ¿yo puedo rectificar toda la onda con un solo diodo? ¿Puedo hacer que todos los ciclos de la onda sean positivos? ¿Cómo funcionaba el diodo? El diodo, ¿cómo funcionaba? Si teníamos una tensión, o sea, si estaba conectada en directa, dejaba pasar la corriente, y si estaba conectado en inversa, no dejaba pasar la corriente. ¿No? Ese era el funcionamiento. En el segundo circuito deja pasar la corriente. Ah, se lo tiene ahí. Perdón, no lo había visto. Estaba buscando. Pero ¿se acuerdan de ese funcionamiento del diodo? Entonces, ¿qué pasaba acá en este rectificador con el semiciclo positivo, por ejemplo? Habíamos dicho, semiciclo positivo, ponele, tenemos positivo y negativo acá. Ahí, ¿qué pasa? El positivo está conectado al positivo del diodo, circula la corriente, todo bien. Ahora, en el próximo semiciclo, en el negativo, tenemos el negativo arriba y el positivo abajo. ¿Qué pasa ahí? El diodo está conectado en inversa. Es como un circuito abierto. Es como si yo le borrara el diodo. Y si es un circuito abierto, la tensión es cero. Entonces, ¿qué pasaba? Dejaba pasar es como que deja pasar. El diodo permite pasar solamente el semiciclo positivo. Y el negativo no. Que es básicamente un rectificador de media onda. Entonces la salida que tendríamos acá se repite solamente el semiciclo positivo
Y el semiciclo negativo vamos a tener tensión 0 y de vuelta es el que habíamos visto recién. Se vuelve a repetir el ciclo. Entonces acá el ciclo sería, como habíamos dicho, hasta que vuelve a tener a repetirse, digamos, el semiciclo positivo de la entrada. Ahí termina el ciclo de este rectificador. Entonces ustedes cuando vean un rectificador, o sea, lo primero que tienen que ver, obviamente todos aparecen con este transformador y después a la derecha del transformador hay algo. Puede haber un diodo, dos diodos, puede haber un puente de diodos. Si tenemos un solo diodo, era rectificador de media onda, porque deja pasar solamente una parte de la onda, el semiciclo positivo. Incluso si ese diodo estuviese al revés, si estuviese conectado en inversa, dejaría pasar ¿qué semiciclo? El otro, el negativo, y no dejaría pasar el positivo. Pero bueno, para saber el funcionamiento del diodo. Y acá se agrega esto que sería el capacitor. Que el capacitor, ¿cómo funcionaba? Era sencillo, es un dispositivo que almacena energía. Entonces almacena la energía que le proporciona el diodo durante el semiciclo positivo, que es el que deja pasar, almacena la energía y después cuando ya el diodo empieza a tener voltajes menores y ya toda la energía que le podía entregar se la entregó, sigue cargado el capacitor. Y como sigue cargado, lo que va a hacer es descargar lo que le queda de carga en la resistencia. Entonces, ¿qué pasaba? Aparecía como ese voltaje de rizado, que es lo que calculamos, perdón, que sería como que se extiende la pancita hasta que se termina la energía que tiene el capacitor y después se vuelve a cargar recién en el siguiente ciclo. Se carga, se termina de cargar y vuelve de vuelta a descargar la energía que tiene en los 10, en la resistencia de carga, que serían los 10 kilo ohms. Ese funcionamiento se entiende, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora lo que queda es, tenemos la fórmula en el ejercicio, que era voltaje rizado, era corriente sobre frecuencia por capacidad. Y bueno, frecuencia es la frecuencia que tenemos. Fíjense, ¿qué frecuencia vamos a utilizar? Ahí hay que tener ojo. En este caso, como es un rectificador de media onda, perdón, la frecuencia que tenemos acá en este punto, en el punto donde está el capacitor, es la misma que tenemos en la entrada. ¿Por qué? Porque justamente no es que el ciclo tarda la mitad del tiempo, sino que el ciclo tarda el mismo tiempo que tarda en la entrada. ¿Por qué? Porque tenemos todo este espacio de voltaje cero, que es parte de la onda, digamos, porque la repetición arranca cuando vuelve a aparecer el voltaje, el semiciclo positivo que se deja pasar. Entonces acá la frecuencia que tendríamos sí sería la frecuencia de la entrada, los 60 Hz. La capacidad, ¿qué sería? La capacidad es el dato que nos da el diodo, que se mide en faradios, y serían esos 47 microfaradios. Y lo que nos faltaría es la corriente, ¿verdad? Es el único dato que no tenemos para calcular el voltaje de rizado. Entonces tenemos que calcular la corriente. ¿Cómo hacemos para calcular la corriente? ¿Hacemos ley de Ohm? Con la idea, sí, pero nos faltaría el primer paso, que es saber. Primero calcular B2, después calcular la B en la resistencia de carga y ahí hacer la idea. Entonces B2 no es necesario, me imagino, hacer el despeje, ¿no? B2 es igual a ¿qué sería? Teníamos 8 dividido 1, nos quedaba 8. Uy, perdón. A 120 dividido 8. Ahí. Sí, yo iba a hacer, pero bueno, no es necesario. 120 volts dividido 8, que nos da, antes nos había dado 30, Da 15. ahora da 15 porque es la mitad del voltaje, ¿no? 15 volts. Ahora, ¿qué nos queda? Estamos en la segunda aproximación. Eso creo que no está especificado, pero bueno, siempre se utiliza la segunda aproximación, por ahí está bien. Si ustedes no lo tuvieron en cuenta no pasa nada, pero bueno, utilizamos la segunda aproximación, entonces tenemos que ver de sacar la caída de tensión del diodo, que entonces voltaje en RL sería igual
a los 15 volts menos 0,7. 15 menos 0,7. O sea, 14,3. 3. Y nos queda entonces calcular la corriente, que eso es ley de Ohm, y después utilizar la fórmula esta que conocemos. Entonces la corriente en RL es... estoy haciendo todo muy grande y queda medio desprolijo. Perdón, la corriente en RL sería igual a los 14,3 dividido 10K. Ahora, 10K, fíjense, si yo lo pongo en la calculadora tendría que poner 10.000, los 10 kilo ohms. Puedo también resolverlo mentalmente si quieren. Digo, siempre esto, si quieren acordárselo o si les sirve razonarlo, siempre que dividamos un voltaje que esté en volts sobre una resistencia que esté en kilo ohms, el resultado nos va a dar en miliamperes. Y podemos hacer el resultado directo, o sea, sin necesidad de tener en cuenta el kilo, digamos, los 3 ceros, y dividir directamente 14,3 dividido 10. ¿Qué hacemos? Corremos la coma 1 hacia la izquierda y nos queda 1,43 miliamperes. Ese sería el resultado de la corriente, sin necesidad tampoco usar la calculadora, nada, porque igual, bueno, el valor de resistencia es sencillo. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Sí. Alto Sí, dato profe. ese tiro, profe. Valiosísimo. Esto, si ustedes lo quieren hacer así mentalmente, sirve. Incluso, bueno, pueden poner en la calculadora 14,3 dividido 10 y el resultado ponerlo en miliamperes. Yo les recomiendo, o sea, que si les sirve pensarlo así, lo hagan, pero si no, y por ahí se les complica, pongan directamente los valores. Entonces, si es en kilo ohm, ponen 10.000 y el resultado que les da la calculadora va a ser el resultado con la unidad que corresponde, ¿no? Puede que salga exponente a la menos 3 o puede que salga 0,00143, pero bueno, eso tener en cuenta. Ahora vamos a ver, entonces con esta fórmula queremos calcular el voltaje de rizado. Tenemos la fórmula que es corriente que hay en RL, o sea los 1,43 miliamperes, sobre frecuencia por capacidad. Entonces, ¿qué pasa con esas unidades? La capacidad está en microfaradios, entonces la pongo, se los escribo acá en microfaradios, pero a la hora de pasarlo de escribirlo en la calculadora, ¿cómo pondrían ustedes? Por lo que yo vi es a la menos 6, puede ser exponente a la menos 6. Microfaradios es a la menos 6, exacto. Exacto. Entonces tendríamos que poner, tenemos la misma frecuencia, ¿no? Que en la entrada. Eso no cambia. Y ahí estamos. 47 microfaradios, entonces lo ponemos en la calculadora por 10 a la menos 6. O si no tienen calculadora científica, ¿qué hacemos? Bueno, 0,000. Eso siempre, a ver, ¿cómo se podría explicar? Si yo pongo 0, y le agrego 3 ceros, o sea, estoy pasando, digamos, a lo que serían las unidades de micro, digamos. Porque estoy agregándole los 3 ceros que corresponden a los miliamperes. Vieron que ustedes miliamperes exponente a la menos 3. Le agrego esos 3 ceros y ahora, a partir de ahora, estoy en microfaradios. Fíjense que yo pongo 0,000, los 3 ceros en la calculadora, 0,000. Y ahora tengo que agregar las unidades de microfaradios, pero ojo que acá tengo un 0 en la unidad de centena, ¿no? de los microfaradios. Entonces, yo, por si lo quieren poner así en la calculadora o les sirve esta explicación, 0,47 sería la unidad, ¿no? El valor. 0,000047 sería el valor en faradios, pasándolo a faradios, ¿no?
Entonces, si resolvemos esto, tenemos que poner de esta forma o poniendo exponente a la menos 6 en la calculadora. Y arriba 1,43 miliamperes, lo ponemos 1,43 exponente a la menos 3 o ponemos 0,00143. Pero bueno, para que vayan viendo eso de las unidades. ¿Cuánto daría entonces esto? 1,43 miliamperes dividido 0,00047 por 60. El hertz queda como está, ¿no? Esa no tiene submúltiplo la unidad de hertz. ¿Cuánto les dio esto? 0,50. Puede ser un valor, sí. 0,5 volts. Es un valor bajo, que está bien, los voltajes de rizado tienen un valor bajo. ¿Se ve eso? No hay mucho que calcular tampoco. O sea, lo primero que hacemos es ver lo del transformador, qué voltaje vamos a tener a la salida, eso siempre. Antes de esto, ¿no? Vemos el circuito y decimos, bueno, ¿qué es? Es un rectificador tanto, es un rectificador de onda completa, de media onda, de onda completa con 2 diodos, o de onda completa con puente de diodos, etcétera. Después pasamos al cálculo en el transformador de cuánto va a ser el voltaje a la salida del transformador. Nos fijamos después qué tiene, si tiene un diodo, 2 diodos, qué tipo de rectificador es. Ahora vamos a ver el siguiente, que también teníamos el tema de la puesta a tierra en el medio del bobinado. Vemos eso y ahí calculamos a partir de eso cuál va a ser el voltaje en RL, que es lo que hicimos acá, que como este es sencillo, lo único que teníamos que hacer es restar los 0,7. Calculamos el voltaje, calculamos la corriente en RL y después tenemos la fórmula de voltaje rizado, que ya tenemos todos los datos y calculamos ahí voltaje rizado. ¿Se entiende? Estaría bueno que traten de esto, de ver a simple vista, sabiendo cuántos diodos tiene y cómo están conectados, que no hay mucho tampoco, no hay muchos tipos de rectificadores que vemos. ¿Cómo se llamaba el coso que hicimos recién? Este rectificador de media onda. Este es el único que hay de media onda. Fíjense que es el único que vimos, rectificador de media onda, que tiene solo un diodo. Y bueno, además se le agrega este capacitor para que, bueno, que este capacitor, digo, esto, fíjense que esto pasa cuántas veces por segundo. 50 veces por segundo pasa esto de que hay un pico positivo y después el capacitor sigue entregando corriente, sigue entregando energía y nada, entregando energía a la carga. Pero fíjense que pasa 50 veces por segundo. Eso, entonces si nosotros nos alejamos y vemos por ahí con una escala más amplia de tiempo, lo que vamos a ver es como cosas así, ¿no? Como que se va acercando cada vez más a una onda, a una salida de continua, ¿no? Habíamos dicho que no va a ser continua perfecta, pero nos vamos acercando. En este caso es un rectificador de media onda. Ya si fuese una onda completa más el capacitor, que es el que tenemos ahora, ya ahí cambia la cosa y tenemos algo que se puede tomar como continua, digamos. Porque incluso la variación que hay de voltaje no es mucha. Entonces vamos al siguiente. ¿Se entendió, no? O sea, tenemos dos tipos de rectificadores, de onda completa y de media onda. Los de onda completa, los de media onda, el único que tenemos es este, que tiene solamente un diodo. Y de onda completa tenemos dos. Tenemos el que tiene puente de diodo, que es el que vimos al principio, que tiene esos 4 diodos. Y este que tenemos acá, que era con 2 diodos y tiene esta puesta a tierra en el medio del bobinado de salida, digamos, del transformador. Esos son los únicos rectificadores que hay, digamos. Entonces, eso tener en cuenta. Ya a simple vista ustedes tendrían que ver el rectificador y saber, bueno, ¿es de onda completa o es de media onda? Eso. En este caso es de onda completa con 2 diodos. Entonces,
la salida va a ser como habíamos visto en el anterior, que vamos a tener todas las tensiones rectificadas, los semiciclos, perdón, rectificados. Y bueno, la entrada es una entrada senoidal, como siempre. Y ahora entonces la característica de ¿cuál era? Era esta puesta a tierra en el medio, que nos cambiaba un poco la forma de calcular, pero no era nada muy complicado. Entonces, ¿qué había que hacer? Primero vamos a ver lo de B2, el voltaje a la salida del transformador, ¿cuánto es? Hacemos 120 dividido 7. Dividido 7. 120 dividido 7, ¿qué resultado tenemos? 17,14. 17,14. Entonces, tenemos este resultado en volts. ¿Y qué pasaba ahora? Había algo más. Se ¿Qué? dividía a la mitad, ¿puede ser? Exacto. Fíjense acá. En nosotros tenemos el voltaje 2, fíjense que indica que es desde la parte de arriba, digamos, de este extremo del bobinado hasta el otro extremo del bobinado. Nos dice el voltaje 2 sería desde este extremo hasta el otro extremo. En este caso el voltaje no sería desde un extremo hasta el otro, sino que ¿qué pasaba? Teníamos esa puesta a tierra, entonces nos hacía que íbamos a tener un voltaje en esta mitad hasta acá y otro voltaje en la otra mitad. O sea, se divide en dos ese voltaje. En un semiciclo aparece uno, sería, y en otro semiciclo aparece otro. Entonces, para saber cuál es el voltaje que vamos a tener en RL, además de hacer esto del transformador, además dividíamos por 2 el voltaje que salía del transformador. Y además de dividir por 2, también teníamos que tener en cuenta el diodo, ¿verdad? Porque habíamos dicho, en cada semiciclo, en este caso, funciona un solo diodo. Porque es como ver lo mismo que habíamos visto antes. Si digo el semiciclo positivo, tengo el positivo arriba y el negativo abajo, me fijo, el diodo de arriba está en directa y el diodo de abajo en inversa. Entonces el de abajo no funciona y el de arriba funciona y deja pasar la corriente. Y si vamos al revés, es al revés. El de arriba no funciona si yo estoy en el semiciclo negativo, pero sí funciona el de abajo. Entonces sí dejaba pasar la corriente. El de abajo, por lo tanto, rectificaba, digamos, las dos ondas de la entrada y dejaba ambas ondas en positivo. Pero funciona uno a la vez por cada semiciclo, ¿no? Entonces, si funciona uno a una vez, solamente vamos a restarle un solo diodo un solo diodo por cada semiciclo, digamos, para saber cuál es el voltaje en RL. Pero antes de restarle eso, ¿qué hacíamos? Dividíamos por 2. Entonces, como que teníamos esta formulita, voltaje en RL es igual a voltaje 2 dividido 2 menos 0,7 o menos el voltaje del diodo. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 17,14 dividido 2. Da 7,87. Vamos a redondearlo, ponemos 7,8. 7,8 volts menos 0,7. Entonces... Ah, no, espere, yo se lo di completo. ¿Eh? Yo se lo había dado completo, o sea, el número que yo le di ya era menos el 0,7. Ah, menos el 0,7, perdón. Entonces, 17,14 dividido 2, tendríamos 8,5 para redondear, 8,5 volts menos 0,7. Tendríamos 7,8, que era lo que habíamos dicho. 7,8 volts. Bien. Entonces tenemos ahí, este sería el voltaje en RL. ¿Qué nos quedaría? Calcular la corriente,
que eso es por ley de Ohm. Entonces corriente en RL sería P en RL menos la resistencia. Menos, no, perdón, no sé por qué dije menos. Dividido la resistencia. Y ahí denme el resultado directo si quieren, que sería 7,8 volts dividido 2,2 kilo ohms. Yo si pongo 7,8 dividido 2,2, me da 3,54, pero ¿en qué unidad sería? En miliamperes, ¿no? Miliamper. 3,5, vamos a redondearlo, miliamperes. Joya, tenemos la corriente, entonces ya podemos aplicar esta fórmula. Voltaje de rizado es igual a esta corriente sobre bueno, en este caso, ¿qué tenemos que aplicar acá? Si yo les digo qué frecuencia hay en la resistencia, ¿ustedes qué frecuencia me van a decir que hay? El doble de la de entrada, que son 120. Exacto. Yo tenía un problema que no sé si me escuchan, pero me está andando mal el navegador. No, sí se escucha bien. Bueno, estoy esperando a que Se le me dice no responde. Ahí está, me parece. Ahí está. Entonces sería 68 microfaradios faradios multiplicado por 120 Hz. ¿Se entiende por qué 120? Porque tenemos el doble de la frecuencia. Porque acuérdense, siempre en onda completa, en la salida vamos a tener el doble de la frecuencia, en media onda tenemos la misma frecuencia. Y acá el resultado, si lo quieren ir compartiendo, ¿alguien lo dice? Estoy sacando la cuenta, pero Está bien, está bien. Perdón, profe. Yo estoy haciendo un pan con queso. Bueno, puede ser que sea 428,92. 428, a ver, ¿cómo ponemos cómo pusiste las unidades? 68, le pusiste exponente. Todo el miliamper del 3,5. Está bien. Le puede dar eso, pero 0,4, una cosa así me parece, puede que sea, ¿no? 0,48. ¿O no? Ahí me dio 0,42. Está bien. 0,42 parecido al resultado. Fíjense que da... Esto es un voltaje bajo. En electrónica siempre se trabaja con corrientes bajas. Fíjense que son todas las corrientes que calculamos nos dan en miliamper, a lo sumo 30 miliamper, en decenas de miliamper, pero no más que eso, micro también. Y los voltajes, por lo general se trabajan con voltajes que no, sin su múltiplo, no hay milivolt ni nada, a no ser que estemos calculando en este caso voltaje de rizado, que sí, esto si lo pasamos a milivolt sería como 420 milivolts, ¿no? Pero nada, esos serían los ejercicios.
¿Se entiende? Lo que más importante, además de más o menos saber cómo calcular, cómo saber qué voltaje voy a tener en RL, bueno, la corriente la saben porque saben aplicar ley de Ohm, es saber esto de qué rol juega cada uno de los rectificadores, qué hace a la salida. Poder ver el circuito y decir, bueno, este es un rectificador de onda completa, con puente de diodo. Entonces, si es con puente de diodo, yo sé que, bueno, eso de que dividir a la mitad porque tengo la puesta a tierra en el medio no va a pasar, y de hecho no está acá en el gráfico, ¿no? Sé que a la salida tengo una onda rectificada completa y que van a funcionar dos diodos a la vez. Entonces, en vez de restar 0,7, resto 1,4. Esas cosas es lo más importante. Después, quizá los cálculos finitos, si hay algún error de cálculos, no pasa nada, pero sí saber qué función cumple cada uno. Acá, que tenemos un rectificador de media onda, tenemos un solo diodo, además se agrega este capacitor que también sabemos cómo funciona, que almacena energía y después después la entrega, digamos, le da esa energía a la carga. El siguiente rectificador de onda completa con dos diodos, saber cómo va a ser la señal de salida, y que además, bueno, tenemos esto de la puesta a tierra en el medio, que nos va a hacer dividir el voltaje, etcétera. Eso sería. ¿Hay alguna duda? Los que no pudieron entregar, háganlo. Si ustedes les sirve, pueden apelar al video, pero la idea es que con esto que explicamos ahora traten de hacerlo ustedes y entregarlo. A ver, el chat no leí. Nada de eso. ¿Quedó alguna duda? No, profe, yo entendí. Por mí no. Después vamos a hacer otro trabajo. Por lo que pregunta Luis, vamos a hacer otro trabajo bien corto, como este, digamos, viendo un tema nuevo, que sería transistores. Pero lo vamos a ver bien por arriba, porque eso después ustedes lo ven en quinto y no lo profundizamos acá. Pero vamos a tratar de hacer una introducción y hacer un trabajo lo más sencillo posible y cerrar con eso. Eso, nosotros tenemos hasta el 20 para dar tema nuevo. Vamos a tratar de trabajarlo lo más que podamos hasta esa fecha, y después, si es necesario, seguir con consultas o algo y ver ahí también, bueno, ver qué pasa con los otros compañeros y compañeras que no se han conectado o que nos han entregado trabajos. No sé, ¿alguna duda? Yo acá tenía una simulación para que lo vean en Proteus. No sé si conocen ese simulador de circuitos. No. No, profe. Ni he enterado de que había un simulador de circuitos. A ver si lo puedo compartir. Ahí me avisan. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Fíjense que acá Sí, profe. yo tengo lo mismo. Uy, ¿qué pasó ahí? Tengo lo mismo, es un rectificador de onda completa. Ahí acá le puse un transformador que tiene la puesta a tierra en el medio por un tema del Proteus, que andaba mal el otro. Bueno, tiene algunos temas en la simulación digamos, digital en una compu, de que por ahí hay cosas que no funcionan como deberían, están mal programadas, pero bueno. Es lo mismo que un rectificador de onda completa. Fíjense, tiene la señal de alterna que entra. Tenemos acá una llave para activar la continua, digamos, activar el rectificador. Bueno, esto sería un voltímetro de continua que está midiendo qué voltaje hay acá. Tenemos el transformador. Estos dos voltímetros miden los voltajes que hay desde un extremo hasta la mitad
del bobinado de la salida y el otro extremo, y después otro que mide todo lo que sería entre las dos puntas del bobinado de salida. Tenemos un puente de diodos y este sería un osciloscopio, que es un dispositivo, una herramienta de medición electrónica que sirve para medir señales y nada, medir la amplitud de una señal, ver cómo sería su gráfico, etcétera. Es una herramienta básica que se utiliza mucho en electrónica. Bueno, tiene un diodo LED. Un diodo LED es como un diodo común, nada más que al estar conectado en directa, perdón, emite una luz. Conocen LEDs de sobra, digamos. Y fíjense, ahí fíjense que se ve como está oscilando esos puntitos rojos ahí. Tenemos un voltaje en la entrada. Lo que pasa es que, bueno, nosotros habíamos visto voltaje pico, voltaje eficaz. Estos voltímetros de alterna lo que miden es el voltaje eficaz. Entonces yo le pongo algo de voltaje, una cantidad de voltaje pico en la entrada. Digo, siempre lo que especifico de voltaje en una entrada es pico, y después esto cuando lo mide lo pasa a eficaz. Entonces por ahí cambia. Me olvidé de mostrarles que yo tengo acá. Este voltaje lo calculé 311,2 para que me den la salida los 220 volts. Y la frecuencia la puedo medir acá. Fíjense, si yo pongo una frecuencia de 50 Hz, o sea, 50 repeticiones del ciclo por segundo. Si yo pongo play, mira, no pasa. Bueno, a ver si ponemos una más grande, 100 Hz. Bueno, antes pasaba, bueno, no importa. En realidad acá hay esto en la realidad, si yo quisiera ver el LED si se prende o no, fíjense que acá no se ve directamente en qué momento está apagado, se ve constantemente prendido. Incluso en la realidad hay una determinada frecuencia en la que ya directamente el ojo humano no puede percibir si se llega a prender o no, y lo vemos como que no estuviese prendido. Pero si yo le bajo la frecuencia y le pongo 1, bueno, no estaría sucediendo. Pero bueno, porque, perdón, bueno, no importa. Lo que pasa acá es que, ¿qué está pasando? El capacitor lo que está haciendo es que directamente le sigue entregando energía al diodo, a pesar de que no haya, de que haya momentos en los que la tensión no sea lo suficiente. Pero bueno, no importa. Yo lo que quería mostrarles es, si yo pongo el osciloscopio, hay que configurarle fíjense que tengo el canal A, está conectado a la entrada. Lo vamos a desconectar. Y tengo un canal que está conectado, el D, que está conectado a la salida ya con el capacitor y todo, que sería lo que está cayendo en la resistencia de carga. Y si yo me fijo, esto tendría que estar sobre 0. Ahí está. Si yo me fijo, fíjense cómo tenemos esa onda rectificada. Hoy se trabó. Bueno, no sé si se ve, porque a mí tengo un problema que está andando mal la compu. Bien, tengo la onda rectificada. Bueno, acá puedo apagar las otras, qué sé yo, pero fíjense cómo se repite la onda positiva. Esto que estoy poniendo acá, la posición es sobre cuál va a ser, digamos, el cero de esta onda. Entonces yo lo pongo sobre 0, si lo puedo mover, pero bueno, si lo pongo sobre 0, fíjense cómo son todos positivos, todos voltajes positivos, nunca se va para abajo del 0, y además nunca llega a tocar el 0. No sé si ahí se ve, esa línea de abajo horizontal lo que está indicando es el 0 volts, digamos, de esa señal.
la amplitud cero de esa señal. Fíjense que nunca llega. ¿Por qué nunca llega a tocar cero? Porque tenemos este tema del capacitor. El capacitor lo que le está haciendo es entregándole tensión, y si le sigue entregando tensión a la carga, a pesar de que de que a la salida de este puente de diodos en realidad la tensión no es esa, sino que tenemos, o sea, no tenemos el efecto del capacitor. Entonces ahí sí vamos a ver el cero. Si yo conecto esto a la... Voy a poner pausa. Yo conecto esto a la entrada. Y lo activo. Fíjense la diferencia entre las dos señales. Las dos están en el 0. Esta no, perdón. Las dos están en el 0. Y fíjense que como, bueno, ahí se ve que la verde nunca llega a tocar el 0. Si lo marcamos ahí, sería el 0 de esa línea que tenemos acá. Y la entrada, que sería la amarilla, tenemos la onda sin rectificar, que tendría ese voltaje positivo y negativo, ¿no? Esa oscilación entre las tensiones positivas y negativas. Y fíjense cómo qué pasa con la tensión. Es casi la misma. Nada más que hay una pequeña diferencia, que cuál sería los 0,7 y el rizado que hace que siga otorgando corriente, tensión, digamos, el capacitor a la carga. ¿Se ve esto? Es lo que es en realidad. Básicamente le estoy mostrando de que no les estoy mintiendo en esto de los rectificadores. O sea, en la salida vamos a tener una onda rectificada completa, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve. Sí, profe. Ahora vamos a probar algo y cerramos. Si pongo solo un diodo. Pongo un diodo acá. Si no hay ningún error o algo. Bueno, fíjense como acá, como está el diodo, y no es un rectificador de onda completa esto ya, ¿no? Porque si tenemos solo un diodo, estamos hablando de que rectificamos media onda. Fíjense cómo se ve que el LED se prende y se apaga. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que tenemos 0 volts, ¿no? Si nosotros vamos al osciloscopio, bueno, eso no debería pasar. Ah, porque tenemos el capacitor. Bueno, no importa. Pero se entiende cómo acá hay momentos en los que sí se llega a 0, a pesar de que incluso tenemos el capacitor. Yo si saco el capacitor, debería cambiar también. Fíjense. Uy, se trabó. Ahí está. Fíjense cómo incluso ahora se prende el LED por menos tiempo. Igual no sé por qué estaría pasando esto de... No debería pasar, de que aparece una M. Pero bueno, no importa. La idea era que vean que funciona así como estamos viendo. Con un solo diodo tenemos un rectificador de media onda, con el puente de diodos de onda completa, con dos diodos tenemos el de onda completa, pero con la puesta a tierra en el medio, etcétera. La idea era que lo vean un poco mejor. No sé por qué tendrá esos errores. Tendría que después ver si es un problema del circuito o del Proteus. Pero bueno, ya igual estamos pasados. Son 2:26. Así que están libres. Yo no veo nada.